En este momento pasaremos a la etapa de implementación. Hemos elegido nuestra herramienta que es Access, Microsoft Access. Es una herramienta que permite hacer bases de datos, pero hay algo que aclarar. Estas bases de datos son bases de datos que solo permiten un usuario conectado al mismo tiempo. Si usted necesita una base de datos que tenga varios usuarios conectados al mismo tiempo, recurrentes es conectados en el mismo instante, como por ejemplo bases de datos en Internet, Access no le va a servir. Tendría que buscar bases de datos como Oracle, como MySQL, entre otras, que son bases potentes, poderosas, que utilizan las empresas, y especialmente las empresas que están en Internet, para que muchos usuarios se conecten en el mismo tiempo. Aún así, ustedes han visto que bases de datos que maneja el IPTES, el RUT, registro único de transporte, son bases de datos que cuando se conecta mucha gente también, estas bases de datos tienden a colapsar porque hay muchas personas conectadas al mismo tiempo. Pero sin embargo, ellas funcionan perfectamente. Es en casos ya complejos donde todo el mundo deja una actividad para la última hora y todo se conecta, entonces hace que la base de datos colapse. Para este ejemplo vamos a escoger entonces Access y vamos a ir a una base de datos en blanco. Escogemos esta opción, le colocamos un nombre, coloquémosle entonces una empresa de vehículos y le damos crear. Por defecto nos abre una interfaz de trabajo con varias herramientas y tenemos una tabla que si le damos clic derecho, vista diseño, me va a decir, bueno, qué nombre le va a colocar a la tabla. Recordemos que estamos trabajando bajo este esquema, la tabla empleado, que hemos hecho ya en la parte de diseño esta que está aquí. Vamos a colocarle, la tabla se llama empleada, le damos a aceptar. Una vez le damos a aceptar, como estamos en la vista de diseño donde yo puedo diseñarla, puedo empezar a definir en los campos. Yo le dije en el video anterior que en la fase de análisis era atributo, aquí ya es un campo. Los campos que tiene esa tabla empleada. Si recordamos aquí, entonces en estos documentos que elaboramos, tenemos el código del empleado, code end. Entonces vamos a colocar este mismo dato que está aquí. Por eso es importante ser ordenado y tener todos esos diseños y esquemas que nos permitan construir un proyecto exitoso. Vamos acá, colocamos el campo apropiado y seguimos así sucesivamente llenando los demás campos. Bueno, muy bien. He tomado la tarea entonces de colocar todos los campos, código empleado, nombre empleado, apellido, edad, sexo, dirección, teléfono, fecha de ingreso y departamento. Y lo que sigue, y como había puesto en la tarea pasada, era que usted como estudiante definiera qué tipo de dato debía tomar cada uno de los campos. Por ejemplo, el código empleado. Autonumérico es que la misma base de datos le coloca un número. Por ejemplo, cada vez que agrega un empleado le va a decir el primero es el 1, el siguiente es el 2, el 3, pero eso no nos va a servir porque nosotros necesitamos asignarle un código que puede ser la cédula o un código único que le asigne la empresa. Entonces, en este caso lo vamos a dejar como número, pero entonces tenemos varias opciones. Recuerden que tenemos entero largo, miremos acá, byte, entero, entero largo, simple, doble. Démoslo en este caso como entero largo, que en otro video explicaremos los tipos de datos y el alcance que tiene. Dejémoslo aquí como entero largo porque va a ser un número. Nombre del empleado. Tenemos, por ejemplo, texto corto y texto largo. Si colocamos texto corto o texto largo, el texto largo lo que me permite a mí es un espacio muy amplio de caracteres y un nombre por muchos caracteres que tenga no tiene más de 40 o 50 caracteres, pongámoslo de 50. El apellido también dejémoslo como un texto corto, pongámoslo de 50. La edad del empleado, ahí sí no puede ser un texto, la edad es un número, dejémoslo no como un entero largo porque pues es para un número muy grande, dejémoslo como entero. El sexo, por favor podemos colocar
Podemos colocar varios tipos de datos, pero para empezar, démoslo como un texto corto. Y si queremos escribir masculino o femenino u otro sexo, porque hoy en día ya hay que montar en la base de datos que usted puede tener otro sexo. Entonces dejémoslo como un texto corto y dejémosle, por ejemplo, con, con 10 caracteres. Si tuviéramos dos sexos, podríamos colocarle un carácter para que fuera M si es masculino, F si es femenino. Pero vamos a colocar o vamos a permitir que el usuario escriba masculino o femenino u otro sexo. Dejémoslo así. La dirección, dejémoslo un texto. Coloquémosle 60 caracteres. El teléfono. El teléfono le vamos a colocar aquí, por favor, un número. Pero el número tiene que ser mucho más que entero largo. Coloquémosle un doble. Recuerde que la clase pasada le colocamos un entero corto y cuando colocamos un número celular, no me tomaba todo el número con los 10 dígitos, solamente me dejaba 2 dígitos o 3 dígitos. Entonces, por eso es importante el tamaño del número como tal. Dejémoslo como número y que sea doble. Fecha de ingreso, aquí sí está muy sencillo, mire que es fecha hora, el tipo de dato. Departamento del empleado, aquí va a suceder algo muy interesante. Va a haber un video donde se va a hacer un análisis para permitir un mejor diseño de la base de datos, que lo veremos en el próximo video. Pero por el momento, dejémoslo como un texto corto también y dejémoslo de 50 caracteres. Pero aquí, vuelvo y digo, alumnos, en el departamento, que no es del departamento del Quindío, ni del Valle, ni nada de esto, sino que es el departamento al cual pertenece el empleado dentro de la empresa, si es de facturación, compras, sistemas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a darlo como texto corto de 50 caracteres. Ahora ya tenemos toda, la implementación de mi tabla empleado. Por último, miremos esta llavecita. Esta llave que está acá también se le denomina primary key, llave primaria. Yo puedo moverla. Yo puedo moverla acá, por ejemplo, al departamento. Digo clave primaria, miren que la baja. Pero la llave primaria en este caso permite la integridad de los datos, o sea, que un dato no se vaya a duplicar. De hecho, ustedes vieron que cuando estuvimos haciendo un ejemplo, cuando se agrega un campo, se agrega un nuevo empleado, perdón, y si este empleado ya existe, con ese código, pues simplemente nos muestra un error. Entonces, por eso la llave primaria, clic derecho, la debemos colocar en el código del empleado para que no permita que se registre un empleado con el mismo código. Posteriormente, cerramos nuestra tabla, él nos muestra un mensaje. ¿Está seguro que desea guardar la tabla empleado? Le decimos que sí. Y ya tenemos nuestra tabla. Eso está en vista de diseño. Si le damos doble clic, podemos ver ya la vista como tipo Excel donde yo puedo meter los datos dentro de mi tabla.